hemos estado preparando un proyecto y, y tenemos un corre-corre ahí para peatonizar la calle del Sol de Santiago. Estamos en un concurso. Y Amén. entonces, hemos tenido aquí un grupo de jóvenes trabajando conmigo. Ya tú sabes, uno se mete en el proceso y se olvida de todo, hasta de comer. Pero estamos aquí y con todo el ánimo y queriendo hacer lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Y entonces vamos a levantar nuestras manos y vamos y decirle: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quizás su otra vez. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Santo al Señor, Amén. Dios Todopoderoso, Padre de toda gloria y de toda misericordia. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús. Padre, reuniendo nuestros corazones y abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, para que escriba en nosotros, Señor, el mandato, la ley, el código que debemos conocer para poder ver su rostro. Aquí estamos, Señor, todos unidos, pendientes, Señor, de la sabiduría celestial, de la revelación que viene de su reino y de su justicia, queriendo conocer cada día más y más y más de su plan de salvación. Conocer más de Cristo Jesús, Señor. Conocer y edificarnos con una conciencia en el Espíritu, Señor, que nos permita visualizar a la luz de la verdad todo accionar de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Padre, gracias. Gracias porque nos permite reunirnos en esta tarde, Señor, y brindarlo en la bandeja del Espíritu, la revelación de las cosas del reino. Bendito sea mi Señor. Bendito sea hoy por siempre y para siempre, Señor. Que podamos servirnos de esa bandeja de Espíritu esta tarde, Señor. Que podamos comprender que nuestros corazones, Señor, levanten el ánimo de nuestra mente, Señor. Que este día sea inolvidable para todos, Señor. Porque es un día suyo que nosotros le vamos a dedicar este tiempo, Señor. Dándole gracias. Dándole gracias, Señor, al Padre, dándole gracias como Hijo y como Espíritu Santo. Pero dándole gracias, Señor, a nuestro Dios Trino. Porque nos ha permitido conocerlo. Porque nos has mirado, ha puesto su mirada sobre nosotros. Y aquí estamos, Señor, buscando una vez más su rostro en el Espíritu para edificarnos, construirnos y hacernos suyos cada día más. Venga sobre nosotros en esta tarde la revelación.
Venga sobre nosotros el entendimiento, el razonamiento, la lógica del plan de salvación. Que podamos entender, Padre. Que podamos comprender sin religión alguna, sin influencia teológica ni filosófica ni de hombre alguno, Señor. Que sus ángeles vengan a derramar sobre nosotros entendimiento. Y que cada persona que esté conectada en esta hora, en este tiempo, Señor, recibe esa visita santa del Santo Espíritu. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, hoy tenemos también un rejuego, como la semana pasada, de algunas citas bíblicas. Recordemos que estuvimos hablando últimamente del capítulo 20 del libro de Éxodo, en donde se entregaron los 10 mandamientos. Bueno es señalar que lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar algunos capítulos, todos sus versículos, pero lo vamos a tratar en forma breve y sustanciosa de conformidad a lo que el Señor me ha ido revelando para gloria de su nombre. Se nos ha dicho siempre que Moisés subió y le entregaron los 10 mandamientos. Nadie nos habla del resto de las cosas que le entregaron a Moisés. Si nosotros somos curiosos y nos ponemos a investigar y a leer la palabra del Señor con un espíritu de aprender y de conocer su voluntad, nos vamos a dar cuenta que no es cierto que fueron los 10 mandamientos, que allí se le entregó cosas tan comprometidas con la fe que abarcan desde el capítulo 20 al capítulo 32, 12 capítulos completos. Por eso yo decía, es imposible que a un ser humano pudieran entregarle 12 capítulos por completo, escrito en tablas de piedra y que bajara de la loma con ellos sin romperse la cadera. Entonces, ¿por qué se lo decía? Porque se nos quiere inducir a una creencia que nada tiene que ver con el valor de lo escrito en esos libros. Y estamos aquí todas las tardes, porque así lo ha permitido el Señor, para conocer la verdad, la sustancia de esos libros. Hoy vamos a trabajar justamente con esos 12 capítulos. Para entender de qué se trata el asunto, tenemos que recordarle que esos capítulos, el que lo ha leído, se va a dar cuenta que lo que está tratando el Señor allí no es más que darle medida a una estructura física que ellos le llamaban templo. Le están dando toda la medida del templo y las medidas del altar, donde van a hacer sacrificios de animales. Pero además de eso, comienza a describir el papel del sacerdote y sus ayudantes. Nada de eso tiene que ver con una realidad del campo material, aunque así lo tomó el judaísmo en el campo material. Y así lo ha venido aplicando la Iglesia del Señor, aún sabiendo que nuestro Señor Jesucristo rompió con esas cosas. Y hoy vamos a ver todo esto. Por ejemplo, cuando habla de la vestimenta del sacerdote, está hablando de ti, mi hermano, está hablando de mí, no del sacerdote. Recordemos que cuando salieron al Éxodo, le expliqué que llevaban oro, que habían pedido prendas, alhajas a los egipcios se la dieron. Entonces, cuando habla de elementos materiales de valor, lo que está hablando en el campo espiritual es de una vestimenta con valor, de mucho valor. Y no había en esa época, como no lo hay ahora, con qué comparar ese valor que fuese entendido por nosotros en el campo espiritual. Entonces se pintó, se escribió, se entregó con una visión en el campo material. Pero realmente esa vestimenta que lleva
zafiro, que lleva diamante, que lleva oro, que lleva una serie de cosas. Esa vestimenta significa la vestimenta tuya y mía en el campo espiritual. El Señor nos viste en forma diferente porque somos nueva criatura en el campo espiritual. A eso se refieren esos capítulos. No es algo que un templo y una vestimenta de sacerdote larga. Incluso si nosotros nos ponemos a ver, esas vestimentas no son de origen judío, son de origen babilónico, son de origen persa, son de origen egipcia. Y no es verdad que el Dios que le está diciendo que no tendrá Dios ajeno delante de él, le va a permitir una vestimenta que tiene que ver con la vestimenta de otros sacerdocios anteriores a ese sacerdocio. Porque no es verdad que Dios eche para adelante y para atrás. Es permanente. Pero además de eso, noten que en esos capítulos aparece la mitra, que es babilónica. O sea, ese sombrero que se ponen en los obispos de 2 pullas. Eso es babilónico, eso no es cristiano. Eso lo usaban, incluso la palabra es del arameo. Entonces, ese sombrero, esa capucha, mitra, que se usa, eso es totalmente persa y babilónico. Entonces, no es verdad que el Señor va a vestir su gente con instrumentos de dioses ajenos a él. Eso no es cierto. Pero como los hermanos que están predicando no investigan las religiones que estaban al lado de Israel, se dejan envolver por lo que dice ahí y no se dan cuenta que lo que está diciendo ahí es una copia en el campo material de religiones anteriores, pero que está dirigida al campo material nuestro para darle un entendimiento de las cosas. Igual pasa con el templo. Eso de toda esa cortina, moléstense los hermanos en buscar cuál era la condición del templo de los faraones, del templo de los egipcios. Aquello era una cosa tan monumental que cuando el sumo sacerdote egipcio entraba al templo, la cortina se levantaba porque tenía un mecanismo detrás de las cortinas y detrás del templo tenía un mecanismo de rueda para elevar la cortina y parecía un acto de magia. ¿Por qué? Porque llenaba aquello de mirra y de incienso, que es egipcia las 2 palabras. La llenaban con ese aroma y en medio del humo y las luces encendidas, y no vayan a pensar que era una luz como la nuestra, sino eran antorchas que quemaban allí y quemaban también petróleo y otro tipo de aceite. Aquello se volvía una locura, como se volvió una locura hoy en día una discoteca. Entonces, de ahí que aparecen las cortinas, esas cortinas del templo de los judíos. Son una copia del templo egipcio. Y el Señor Dios nuestro es original, no es copia de nadie. Él es el original. La copia la inventamos nosotros y lo vamos a ver justamente ahora en este día. Así que esos capítulos que están tratando es de enfocarnos sobre lo que va a ser el templo y sobre lo que va a ser la vestimenta del sacerdote. Pero, templo y sacerdocio, vestimenta y altar somos nosotros. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué todas estas cosas se escribieron y qué tienen que ver con el evangelio? ¿Y qué hizo Jesús con todo esto? Recordemos por demás que los judíos tienen 3 grandes fiestas. Tres grandes valores que eran intocables para ellos, porque el que tocaba eso, el que hablaba en contra de eso, había que matarlo. El templo, el sábado y las fiestas, fundamentalmente la fiesta de Pascua. Los 3 elementos, Jesús lo pateó. A los 3 lo pateó Jesús. Y todavía estamos hablando hoy bobería en favor de esas cosas. Y vamos a verlo a partir de ahora. Hay una cita pendiente del templo que vamos nosotros a verla ahora, para que entendamos por qué yo le estoy hablando de esta forma. El templo somos nosotros. Y nosotros somos los sacerdotes también. Porque cuando usted sale a predicar, usted es un sacerdote. Y ese es el deber de todo cristiano, tener un comportamiento sacerdotal ante el Señor.
Vamos a comenzar con la cita para que la estudiemos una por una del Nuevo Testamento. Adelante, Margot. Margarita. Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Mi hermana, Amén. la paz de Cristo en su cabeza. Amén. Perdonen, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando me la deje ver. Charlie. Gracias. Ya. Adelante. ¿Puedes leer Ay. de la pantalla? Sí, la voy a leer ya. Y ahora, perdónenme, hay más. La palabra en Juan capítulo 2 y versos 18 y 19 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muy bien. Ustedes están escuchando eso. Acaba de ofender a los judíos, Jesús. Lo acaba de ofender. Destruyan esto, que eso va a hacer en 3 días. ¿Por qué le está diciendo eso? ¿A qué se refiere el maestro? Bendito sea su santo nombre. Le está diciendo: esto no tiene valor, esto se destruye. El templo es algo indestructible. Y eso vino a comprenderlo sus propios discípulos después que Jesús resucitó. Porque el templo del Señor no puede ser destructible, es indestructible. Y por eso que tú y yo tenemos un espíritu, un alma que es indestructible. Vamos a seguir con la otra cita. Acaba de ofender a los judíos. Pongan atención, que eso le costó la vida a Jesús. Ok. Seguimos leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versos 59 al 61. Dice así la palabra de Dios: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Amén. Ahí está. Ahí está. Son adoradores de las piedras y el techo de un edificio. Y por eso que dijo Jesús, esa es la razón por la cual encontraron que había que matarlo. Por eso. Porque o sea, es que el templo de Dios, ese no es el templo de Dios, mis hermanos. Las iglesias no son templo de Dios. Y vamos a ver, sigue leyéndome en la otra cita. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muy bien. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dónde se adora al Señor? En el templo. En el templo que se adora al Señor. Entonces dice: mi Padre busca adorador en espíritu y en verdad, no entre piedras y altares. Mi Padre busca adoradores, no busca iglesia, no busca edificio, no busca templo, busca adorador en espíritu y en verdad. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo de conformidad a lo que Cristo Jesús nos ha dado. El verdadero templo somos nosotros.
Somos tú y yo el templo del Señor. Si adoramos al Señor, ahí está el altar, en medio nuestro, en nuestro corazón está el altar para adorar al Señor. No es un cúmulo de piedra, ni de bloques de varilla y cemento. Es en alma noble, en corazón noble, limpio, en espíritu limpio, entregado a la voluntad del Señor. Ese es el verdadero templo. Lo que nosotros conocemos como templo son centros de reuniones. Pero templo eres tú, mi hermano. Hermana mía, templo eres tú. Templo soy yo. Por eso es que hay que cuidar tanto el templo. Porque el Señor no busca, no dice, mi Padre busca templo para que sea adorado aquí o allí. No, busca adoradores en espíritu, o sea, en el espíritu y en verdad. Enciende la luz de la verdad en tu corazón y allí hay un templo. Enciende tu espíritu y allí hay un templo. Jesús está cambiando toda la panorámica judía sobre la fe. Jesús está pateando toda la creencia judía. No hacía discurso, no era un discursero, porque no era un fanfarrón de la palabra, no era un arrogante del conocimiento, no era un abusador de su deidad. Era el corazón del Dios en él mismo, que vino a enseñarnos que todas esas cosas no son factibles, que el Señor lo que quiere es algo diferente a lo que el judaísmo tenía, y hoy nuestras iglesias están llenas de judaísmo. Le dije en clase antepasada que aquí hay iglesia con candelabro, aquí hay iglesia con la bandera de Israel, aquí hay gente que cree que ese terreno que está ahí es el terreno de Dios, como que es donde vivimos nosotros del demonio. El planeta entero es del Señor. Y Él no tiene límite geográfico. Tiene límite con el pecado. Eso es lo único que está limitado ante el Señor, es el pecado. Y Jesús vino a eso, a demostrarnos eso, que somos templo. Mi Padre busca adoradores, no busca templo. Esa es la respuesta que le da la samaritana cuando le dice, ustedes dicen que en el templo que se adore, nosotros que en la montaña, en el monte. Óyeme, muchacha, a mi Padre no le importa donde tú lo adores. Eso es lo que le quiere decir un buen dominicano. No me importa donde lo adore, le importa que lo adore en espíritu y en verdad, no donde lo adore. Es que lo adore en el espíritu y la verdad. Porque cualquiera puede construir templo, pero el templo tuyo lo construyó el Señor. Él lo hizo. Por eso nuestras vidas le pertenecen. Somos suyos. Falta una cita ahí. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. ¿Están entendiendo? Esa palabra, el que destruye el templo, el Señor lo destruye a él. Porque el templo que el Señor creó solo lo destruye el pecado. El que destruye el templo, ese. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? El que destruye el templo, el Señor lo destruye a él. Entiéndase, entonces, que esas matanzas que se han hecho en el nombre de Dios van a ser pagadas en el infierno, porque estaban matando templo del Señor, que son los seres humanos. Ese es el templo del Señor. Pero entiéndase además que los hermanos descuidan el templo.
Están más preocupados por un perfume que por la gracia divina. Por una vestimenta hecha por los humanos que por la vestimenta que da el Señor. Preferí una ropa de marca, ya ni siquiera de calidad, sino de marca, antes que marcar nuestra vida con la sangre de Cristo Jesús. Y eso llama destrucción del templo. Nos preocupamos más de la carne que de nuestra condición espiritual. Y estamos matando el templo con eso. Porque es el templo del Espíritu. No es que tenga que andar sucio ni harapiento. Es que tenga que andar limpio por dentro. Sin cortina. Sin oro. Sino limpio en el Espíritu. Lleno de la santidad que el Señor nos da. Bendito sea el hermano Pablo, que el Señor se le reveló y le enseñó lo que era el templo. Pablo, adorador del templo, adorador del sábado, adorador de la fiesta, es el que escribe ahí en Corintios esa palabra. Ese que mataba por el templo, que está diciendo, me equivoqué. El templo no son las piedras, es lo que el Señor ha dicho. Continuemos. Capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Un momentito, hay luz. Sí. ¿Están entendiendo eso? Al ver que Moisés no descendía, está hablando en el capítulo 32. O sea, ya hay 12 capítulos anteriores donde Moisés no está, sino está recibiendo todos los mandamientos que hemos hablado. Los mandamientos, la túnica, el sacerdocio, el altar, todo. Claro, como no tienen visión, como no tienen la revelación, como ya no va a volver Moisés, entiéndase, Jesús no va a volver, como no lo ven, como no le habla, entonces el hombre tiene la tendencia a fabricarse ídolos. Por eso es que tenemos idólatras en todas las religiones, porque no conocen a Jesús, no saben que está entre nosotros, están esperando que venga otra vez. Como vio que tardaba en descender, ya lo están viendo, inmediatamente, oye, vamos a hacer ídolos. ¿Y qué más sigue diciendo ahí? Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de las manos de ellos. Un momentito ahí. Noten que los zarcillos que más usó son los que están ¿dónde? En las orejas. En las orejas. Oído, oído. En el campo espiritual significa oído. Sigue. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Párate bien. Ese Aarón que está ahí, hermano de Moisés, ese Aarón, ya el Señor le ha hablado a Moisés en la mañana en el monte, le ha hablado de Aarón y le está diciendo que lo va a vestir y que va a ser su sacerdote. Ese Aarón, y ese Aarón es quien le coge la cosa de los oídos, le cambia el sonido en el oído.
en el nombre del Señor. Y es tan abusivo que sabiendo bien, porque él habló con Faraón cuando Moisés iba donde Faraón, y habiendo visto todo lo que Moisés hizo y lo que el Señor hizo a través de Moisés con Faraón, pervertido en el espíritu, le dice al pueblo: ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto, sabiendo él muy bien lo que había sucedido con anterioridad. Ahí están los dioses que te sacaron de Egipto. Y hoy vamos a hacerle fiesta a Jehová. Mañana es día de fiesta a Jehová con esos dioses. Con esos dioses va a hacer fiesta a Jehová. El hombre que vio las 10 acciones del Señor en Egipto. El hombre que vio junto con Moisés separarse el mar rojo. Ese mismo hombre puede ser tú y puedo ser yo, por no tener la revelación clara. Entonces tenemos dioses en el nombre de Dios y adoramos en el nombre de Dios a dioses, porque no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y cuando Él no está, porque ese espacio es de Él, y si yo se lo quito, lo que entra ahí es porquería en el espíritu. Y ahí está señalado en ese versículo. Aarón, el hermano Moisés, que lo ha visto todo. Uno que llegó de repente. El pueblo que atravesó el mar rojo del maná. El que vio las 10 plagas de Egipto. Ese pueblo dice: no, dioses que Moisés se lo viene ahora. Y él se lo hace como sacerdote. Dice: y mañana vamos a hacer fiesta a Jehová con esos dioses. Esos son nuestros religiosos que nos ponen a adorar todas las cosas que son posibles adorar. Recuerdo una hermana que vino de Israel, me trae que una bolsita de arena de la playa de Israel, bendecida. Le dije: mire, hermana, se la va a recibir porque usted no pasa de ahí. Ya no entra. Eso para mí es sucio, arena sucia. En Boca Chica hay mejor arena que esta. Esa está bendecida y la de Boca Chica no está bendecida. Un momento, perdón. Tenemos un problema con la audición. No se me escucha. Se está No se me está entrecortando. escuchando. Sí. Se está entrecortando. Puede ser del internet. A veces el hermano abre la puerta, definitivamente entra Sí. más señal. Sí. Y ahí, ¿me está escuchando mejor? Sí, ya la abrió. Ok. Gracias. Entonces, esos hermanos son idólatras, dirigidos por sacerdotes del Señor. Hay que ir a una excursión a Israel y traer una base porquería de allá. Y predican el aceite de la unción traído de Israel, arena de la tierra de Israel, agua del mar rojo. Señor, tenga misericordia de esas estupideces y sus estúpidos productores. El Señor no quiere edificación de templo de piedra, porque eso es para pecar. Ahí lo dice: y Aarón levantó un altar con piedra para pecar, para engañar, para idolatrar, para sacar al mundo del camino de Cristo Jesús. Eso es lo que significa eso que está ahí. Esa fue una verdad soslayada en el Antiguo Testamento para que Jesús la develara y nos la revelara a nosotros. Y está revelada a nosotros. Y ya no hay razón para tener ninguna idolatría de ningún tipo entre el Señor. De ningún tipo.
porque se señaló en el Antiguo Testamento y se reveló en Cristo Jesús. Continuemos. Vicente, hay una Amén. cita. Sí, gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Muy bien. Ahí está. Y el fulano lo primero que hizo fue un becerro. Un becerro de oro. ¿Saben por qué un becerro y por qué de oro? Porque Israel no criaba ganado vacuno, apenas tenía los ovejos. Y para ello un becerro es de mucho valor. Y el oro es de mucho valor. Es por eso que hace el becerro de oro. Para adorar el oro y las cosas que para ellos son caras. Pero Jesús le dio marcha atrás a la situación. Le puso una reversa. Entonces, se puede alegar, bueno, Aarón no conocía todavía las tablas de los mandamientos, porque Moisés no había bajado todavía. Mire, hermano, no necesitaba conocer los mandamientos. Necesitaba conocer quién lo sacó de Israel, a Israel de Egipto. ¿Quién fue que lo sacó? Y metió la pataza cuando dijo, ahí están los dioses que te han sacado de Egipto, sabiendo ver que esto es mentira. Es que el corazón del hombre va inundado de adoración a las cosas materiales. Es que el corazón del hombre, aún en el camino del espíritu, andan buscando cosas materiales. Y si el Señor le da cosas materiales, bueno, y no valora la libertad de espíritu que le da. Esa cita, vamos a reflejar un poquito más adelante, sigan leyéndome. Amén. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Párateme ahí. Párateme ahí. Léelo otra vez, por favor, Luz. Léeme eso otra vez. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esas son las fiestas de Pascua. Son fiestas de idolatría. La fiesta de Pascua son fiestas de idolatría. Por eso ellos son idólatras de su fiesta. Y por eso Jesús y el Padre o el Padre Celestial planificó el sacrificio de Jesús en esa fiesta para cambiarle el ritmo, la visión, el valor, el contenido de esa fiesta. Porque lo que significaba no es que te sacaron de un territorio para otro, sino que había que liberarte de esa idolatría a donde no hay idólatra. Esa es la fiesta de Pascua, que Jesús rompió con ella para romper con el versículo anterior que leímos, donde no estará imágenes, porque ellos tenían una imagen santa de la fiesta de Pascua. Oye, hicieron ofrenda de paz. ¿Y a quiénes estaban ofrendando? A los dioses que ellos hicieron. A esos dioses. Entonces el Señor tomó y dio una ofrenda de paz en Cristo Jesús para cambiar el camino de la visión de lo material a lo espiritual, de lo idólatra al Padre Santo y único Dios. Pero todavía hoy no entendemos esas cosas. Y no lo entendemos porque somos adoradores de templo de piedra o de varilla y cemento, no de espíritu y de verdad. Eso se reveló en Cristo Jesús y está claro eso. A él lo crucificaron en la fiesta de Pascua. Y la última Pascua que le dio a sus discípulos judíos fue la última cena, la Santa Cena. La cena de
Pascua para cerrar el capítulo de idolatría de una fiesta. Y lo cerró. Y cerrado está. Continuemos. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Párate ahí. Oigan eso. Tu pueblo, no mi pueblo. Es un rechazo que tienen ya por la idolatría. Tu pueblo, no mi pueblo. Y yo seré para él su Dios, yo seré para mí mi pueblo. Y ahora dicen, no, ese no es mi pueblo. Eso es un rechazo a la idolatría. Vete, que tu pueblo está haciendo fiesta idólatra, no mi pueblo. Porque solamente con pensar en la idolatría, usted queda separado del Señor. Apréndase la lección. Sigue. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses. Un momentito. Pronto se han apartado del camino que yo le indiqué. Pronto se han separado del camino que yo le indiqué. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Jesús es el camino. Al ser idólatras se separan de Cristo Jesús. Lo dice el Padre en esos versículos. Cuando usted hace idolatría, se separa del camino. Y el camino es Jesús. Por eso que Jesús decía: yo soy el camino. Soy yo el camino. No lo que ustedes están haciendo, soy yo. Póngame atención a lo que yo digo. Por eso resuena esa palabra tanto: yo soy el camino, yo soy la verdad, en espíritu y en verdad. Yo soy la vida eterna. Por eso resuena tanto esa palabra, porque esa palabra la llevaba colgada en el alma a nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, todavía hoy, nunca hemos podido entenderlo. Yo soy, pronto se han separado del camino que yo le indiqué. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Mi Padre busca adorador en espíritu y en verdad. A eso se refiere el maestro. Por eso he dicho lo que está escrito en esos libros del Antiguo Testamento. Dice Jesús, no me lo inventé yo. Dice Jesús. Son esas escrituras que dan testimonio de mí. Ahí está el testimonio. Ahí está. Ahora, ¿con qué luz busco el testimonio? ¿Con la enseñanza interesada de un concilio, de una religión, de un predicador, de un teólogo, o con la luz del evangelio? Si la busco con la luz del evangelio, ¿la leo o doy rodilla para que se me revele? ¿Cuál de las dos cosas? ¿O ambas penas a la vez? Pues son dos causas interesantes. Para buscar esa revelación, hay que borrar todo lo aprendido, número uno. Todo lo enseñado a nosotros hay que borrarlo. Todo. Amén. Y comenzar de nuevo. Porque nueva criatura somos en Cristo Jesús. Eso es lo que significa eso. Por eso esas escrituras hablan de Él. Bendito sea el Señor. Cómo todavía no se le puede entender su discurso, su obra. Es que la fe es una empresa de sometimiento y recolección de dinero, no de salvación ni liberación del ser humano. Y eso hay que cambiarlo. Y para eso tú y yo estamos recibiendo nueva revelación, para liberarnos y hacernos libres. Y entonces adorar, como dice el Señor, en espíritu y en verdad. No en obligación, no en cantaleteo, no en costumbre, no en hábito.
no por necesidad, sino en espíritu y en verdad. Continuemos. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Muy bien. Ahora, aquí hay una cita. Es una cita de Selvit. Gloria a Perdón. Dios. Gloria a Dios. Hechos 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. Amén. Amén. Ustedes oyen lo que está diciendo eso. Duro de oído. Hay una definición aquí que leer. Fue un zarcillo que le quitaron. Tenemos Esos mala son audición de nuevo, Los perdón. valores que le quitaron del oído. Los zarcillos que le quitaron del oído. Sí. Tenemos mala audición otra vez. Decía que aquí hay una definición de dura cerviz. Sí. En un momentito, cuando Hay un banquito ahí, hay que ponerse a la puerta. claro. Sí, ya el hermano está en esto. Él es un Sí, técnico sí. de apoyo tecnológico y físico natural. Sí, se escucha. La cita. Vamos a hacer la definición. Adelante, Franklin. Servir, en términos bíblicos, está relacionado con el yugo que se le pone en la nuca de un animal. Con esas palabras se quiere señalar entonces a alguien que posee una mezcla de terquedad, orgullo y persistencia en desobedecer. Ujú. Muy bien. Esa palabra está en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, dura Selvit. Y dice, le quitaron los zarcillos de las orejas, o sea, del oído. No tienen oído. No tienen oído. No quieren entender porque no le conviene entender la verdad del Evangelio. Es que no le conviene. Porque es una verdad poderosa. Una verdad que rompe con el mundo que estamos adorando, que es el mundo material, el mundo tecnológico, el mundo de la riqueza. Y no es que la riqueza sea mala ni la tecnología tampoco. Es que no podemos adorarla. Israel es un pueblo de dura cerviz. Pero recordemos que Israel representa a los llamados y Egipto al mundo. Y entre los llamados estamos nosotros, que no somos capaces de borrar lo que nos metieron por los oídos para darle espacio a la palabra del Señor. Continuemos. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Párate ahí, párate ahí. Oigan a Dios pidiéndole permiso a Moisés. Déjame que se encienda mi ira contra ellos. ¿Está pidiendo permiso? ¿Ustedes creen que esto es cierto? ¿Usted cree que si yo voy a destruir, nadie le va a decir no destruya? No. Entonces, ahí está el asunto. Por eso digo, eso es una literatura que contiene en su interior todo el mensaje de Cristo Jesús. ¿Qué le respondió Moisés? Deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Oiga eso. Sigue. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Párate ahí. Pongan atención a eso, a que vean que eso es judaísmo puro. Dios no se arrepiente ni planifica maldad. Dios es amor. Y no tiene por qué arrepentirse de nada. Ni pedir permiso a nadie para actuar. Sí. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, salió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte. Aquí hay varias citas. Sí, párate ahí, porque hay varias citas ahí. Pongan atención a eso. Moisés quebró la tabla, o sea, todo lo que se habla de los 10 mandamientos, el sacerdocio y el templo, Moisés lo quebró. Lo quebró, o sea, lo rompió. Dijo, esto no sirve para nada. Tituá no sirve para nada. Moisés no me lo inventé yo, eso está ahí. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Adelante. Amén. Sí, Mateo capítulo 22, del versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos, ay, Jesús santo Marcos, le está diciendo, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Ahí está rompiendo el maestro de la ley. aleluya. Ahí la está rompiendo. Él no le dijo 10 mandamientos, dijo 2. Y de estos 2 que depende la vida de santidad del cristiano. No de cargas pesadas, ni que el sábado, ni que el becerro, ni que la mujer, ni que nada. Rompió el maestro, está rompiendo el mandato judío. Óigame, los 10 mandamientos para Israel hasta el día de hoy es una cosa, no se puede hablar nada en contra. Pero Jesús lo paró, nada más le dio 2. Y estos son los 2 básicos, estos son los 2 mayores, estos son los 2 más importantes. O sea, de todo lo que tú tienes escrito ahí, esto es lo único que vale. Porque hay que amar a Dios y el que ama a su prójimo ha cumplido con todos los mandamientos.
Pero hay una cosa muy hermosa que no está en cita y se la voy a responder, le voy a decir a usted ahora. Cuando Jesús dice, si no amas a tu prójimo a quien tú ves, ¿cómo puede amar al Padre que no lo ve? Tremendo eso. Tremendo. ¿Por qué decir esas cosas? Porque en Israel nunca se han amado los unos con los otros. Solo tienen leyes, pero no cumplimiento. Requisitos, pero no razonamiento. Y ahí que viene todo eso. Entonces Jesús, cuando dice eso, le ha opacado los otros mandamientos. Vamos a ir con la otra cita. Amén. Que tengo La por ahí de misma, la ley. sí, en Marcos, la misma narración, pero en el Evangelio de Marcos. En Marcos, Dice, sí. acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Este es el principal mandamiento. Te Y ha el alabado. segundo, aleluya, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay nada que se le pare al lado de esos mandamientos. Aleluya. Está rompiendo la tradición mandamentaria de ley. Está creando una nueva constitución con su palabra. Eso es lo que está haciendo el Señor. Está cumpliendo con eso que se daba en el Antiguo Testamento, romper los mandamientos. Porque de qué vale tener tantas cosas escritas y dichas si no se cumplen. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que dice. No hay nada más importante que esos dos mandamientos. Y es tan así que esos dos judíos que escribieron eso ahí en esos libros del Nuevo Testamento, para ellos eso fue chocante, por eso lo tienen los dos bien marcados. Porque le está rompiendo con algo que le puede costar la vida. De hecho, no, los mandamientos buenos son estos dos. Y Mateo y Marcos se sorprenden, pero bueno, ¿y qué es esto? Oh, pero estábamos perdidos. Y por eso que Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. O sea, borra todas esas cosas que tú estás enseñando y predicando, Nicodemo. Y predica y di lo que yo estoy diciendo y haciendo. O sea, que esa palabra tomaron tanto valor que están repetidas en los dos primeros mandamientos. Los dos primeros mandamientos están repetidos en los dos primeros libros del Nuevo Testamento. Ahí están los dos. Eso no es casual. Eso es para que pongamos atención. Mi pregunta es ahora, hermano. ¿Amas a tu prójimo? ¿A cuál de los prójimos tú amas? ¿Al que anda descalzo o al que anda en jipeta? ¿A cuál de tu prójimo tú amas? ¿Al que usa perfume o al que tiene grajo? ¿A cuál de tu prójimo tú amas? ¿Al que va a fiesta contigo o al que está tirado de un hospital? No puede cumplir con el primero si no ha cumplido con el segundo. Y no cumple con el segundo si no tiene el compromiso de cumplir con el primero. Ese es el nudo que Jesús nos dejó. Desátalo tú si puedes, hermano. Ese es el nudo. Los dos forman una deidad espiritual de servicio, de amor, de entrega. Y no se pueden separar. Nunca podrá separar el amor de Dios del amor del prójimo o el amor del prójimo del amor de Dios. Bendito sea el Señor Jesús, que siendo Dios nos mostró a nosotros qué significa esas cosas. ¿Qué los significados tienen esas cosas? Continuemos. Marcos 2, del 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a sacar espigas.
Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por Aleluya. tanto, el Hijo Tremenda del hombre, patada al día del aleluya. reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día El de día reposo. reposo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Le está pateando los mandamientos en la cara. Le está pateando su idolatría del día del sábado. Se lo está pateando, lo está rompiendo. Eso es lo que significa el estallido que hizo Moisés, que quebró las tablas. Eso es lo que significa, porque Jesús iba a quebrantar esos mandamientos y los quebrantó. Esa gente mataba solamente a cualquiera que violara el sábado. Y Jesús en su propio rostro se lo echa en la cara. Idólatra de un día. Servidores de un día, adoradores de un día, falsos. Eso es lo que le está diciendo. Lo rompió, lo quebró. Porque se supo que iba a venir. Y veremos más adelante que fue a la que era que iba a venir. Vamos a seguir. Seguimos. Oh, perdón, tenía el micrófono apagado. Pasamos al capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra, como las primeras. Un momentito ahí, hay que explicar eso, un momentito. Después que Moisés quebró la tabla, entonces volvió y subió al monte y va, oigan ahora en qué forma el Señor habla con Moisés. No le reclamó que rompió la tabla, en ningún momento. Oigan lo que le dice. Vamos arriba. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Aquí hay una cita. Adelante. Sí. Éxodo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Muy bien, repítalo, mi hermana. Están hablando Moisés y Dios. Moisés sube con una tabla preparada. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Ahí. Escribe tú. Escribe tú ahora el nuevo mandamiento. Los mandamientos son lo que Jesús lo ha dado. Escribe tú. Es a Jesús que le dice, vete a escribir de nuevo. Por eso Jesús construye una nueva constitución celestial. Escribe tú, no yo. Tú vas a escribir ahora la verdadera historia, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Tú lo vas a escribir. Moisés rompió esa tabla del sacerdote, del templo, del altar, de los mandamientos, la quebró. Entonces el Señor le dice ahora a Moisés, que lleva unas tablas pulidas de nuevo, escribe tú lo que yo te voy a decir. Y lo escribió con su sangre. Fue con su sangre que se escribió eso. Sangre bendita derramada en el Calvario. Los mandamientos del cristiano son lo que Cristo ordena.
Y cuando usted oye un predicador diciendo que Cristo vino a cumplir la ley, sí es verdad, pero a cumplirla por ti, por mí, no por él. Para nosotros no hay legalidad ninguna, no hay ley ninguna. La cumplió por él, en él y con él. Esa es la verdadera historia del evangelio. Cristo cumplió la ley, sí, cumplió la ley, pero por ti y por mí, por eso fue a la cruz. Para que nadie nos siga más nada, nunca jamás, sino la voluntad de él, es la obra de él, el trabajo de él, que es la obra, la voluntad y el trabajo del Padre Celestial, no de religión alguna. Claro que Cristo cumplió con la ley. Y si cumplió con la ley, cumplida está, no hay más nada que hacer. Ya cumplió. Pero cumplió, no fue por él, porque él no era pecador, él no era violador, él no era abusador, él no construyó ídolos. Él no construyó regla ninguna. Él cumplió, o sea, hasta aquí llegó la ley. Y cuando estemos estudiando las cartas del apóstol Pablo lo veremos. Como dice Pablo, la ley llegó hasta la cruz. La ley llegó hasta la cruz y de la cruz no puede pasar. Porque a partir de la cruz se llama Cristo Jesús. Esa es la ley. ¿Y cuál es la ley del Señor? Lo dijo Jesús. Acabamos de leerlo en dos citas diferentes. Mateo y Marcos. Amar a Dios y amar al prójimo. No tantas leyes ni tantas cargas. De eso se trata. Cuando uno me dice, sí, pero Jesús cumplió con la ley. Soquete, la cumplió por ti. Él no tiene que cumplir con nada. Él es Dios. Fue por ti que la cumplió. Déjate hablando bobería. Inocencias e idólatras. Palabras enseñadas por tradición, sin darle el sentido y el valor que tienen. Porque no hablan español y quieren hablar hebreo, inglés, francés y no hablan español. No saben leer ni su acta de nacimiento. Y quieren ser doctor de la palabra del Señor. Pueden pasar por las universidades más elevadas de este planeta. Si no tienen el espíritu dentro, nunca van a entender lo que leen. Porque no se trata de lectura, ni de conocimiento, ni de razonamiento, Amén, amén. ni de lógica. Se trata de revelación. Bienaventurados somos todos nosotros, el Señor nos está revelando día por día. Mi hermano, siéntete orgulloso, oriundo, humillado ante el Señor, que nos está revelando y diciéndonos la verdad, rompiendo esquemas religiosos de toda índole. Escribe tú, Moisés. En ese momento Moisés representa en la literatura lo que iba a pasar con Jesús. Es un episodio clave del futuro de la humanidad, del futuro de Jesús en esta tierra. Y ese es el valor que tiene ese libro que estamos estudiando nosotros. No diga que Moisés lo escribió. ¿Con qué tinta va a escribir Moisés ningún libro? Son 5 libros que no caben en ninguna tabla, ni ningún papiro, ni cosa parecida. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Romper con el esquema religioso para entender en el espíritu lo que quiere decir la palabra, como dicen los abogados, el espíritu de la ley. Hay que entender el espíritu de la escritura que escribió eso. Ahí que hay que meterse. Buscar del reino de Dios y su justicia. Estamos buscando del reino. Cuando estamos hablando nosotros de estas cosas, aclarándolas, estamos buscando del reino porque se nos está revelando. Gloria al Padre por eso. Gloria al Cristo por eso. Gloria al Espíritu Santo por eso. Bendita sea la hora en que se le quitó el velo a la palabra que estaba oculta. Por eso Jesús decía, el que tenga oído, que oiga. El que tenga oído, que oiga. Pero está hablando del Espíritu, porque no está dando clases de música, No era dando clases de música que estaba. No era un do, re, mi.
estaba hablando de cosas celestiales. Que tenga oído celestial, ábralo para que entienda eso. Y el que tenga ojo para ver, que vea la palabra, pero que la vea en el espíritu, no en la letra. Continuemos. Terminamos aquí. Bueno, Vamos a las preguntas. Vamos a dar la oportunidad a los hermanos para la pregunta. Bendito sea el Señor. Sí, cómo no. Alabado Dios. Padre. Padre, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Y dónde estoy yo? Adelante. Margarita, vas a hacer una pregunta. Sí, pero yo no encuentro. Mi micrófono está abierto. Sí, está abierto. Te escuchamos. Ok. En la cita que acabamos de estudiar y que acabamos de leer, los protestantes ortodoxos le dan le ponen demasiado valor al asunto de que le quitaron los zarcillos y se quedan ahí y prohíben a las mujeres que usen zarcillos. Pero hoy el Señor nos ha revelado a todos lo que siempre se quedan en lo que le conviene del evangelio. Y no se estudia, ni se explica, ni se le dice a los feligreses qué fue lo que hizo. Cerraste el micrófono, Margarita. Se cerró tu micrófono, Margot. Que fue un símbolo de idolatría que construyeron. Lo malo no está en los zarcillos, lo malo está para lo que lo usaron, que no fue para lo que el Señor mandó. Pero hoy en día los evangélicos no pueden ponerse zarcillos, no pueden usar arete porque está prohibido. Y como dice, Sí. Sí. Lo que pasa es, mi hermana Margarita, que ellos son predicadores del espíritu material. amén. No Amén. predicadores del espíritu espiritual, sino material. Amén. Todo lo ven Amén. en la materia. Porque no tienen la revelación. Recordemos aquella clase que dimos donde Moisés hablaba que Dios estaba en la oscuridad. Exacto. O sea, ellos están en la oscuridad, hay que orar. Cuando el Señor dice orar por Israel, oiga, no es por el pedazo de tierra ese que está ahí, es por el pueblo de él. Porque lo dice muy claro la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor no tiene que mandar orar por ningún territorio, porque la tierra entera es de él, es por las almas. Doctor, y como usted dijo, es que tenemos que desaprender las cosas que nos han enseñado humanamente para entender las cosas espirituales. Hay que desaprender, hay que buscar espacio en el templo de Jesús que somos nosotros para poder atesorar las verdades del evangelio. Amén, así es. Sí, quería plantear algo. Adelante. Realmente es palabra de Dios lo que se ha hablado aquí, lo que se ha desmenuzado en este trabajo tan arduo de escudriñar, ¿verdad? El sentido verdadero de la palabra y del evangelio. Específicamente quería comentar que hay algo que está en la propia debilidad del ser humano, en la propia naturaleza del ser humano, que le hace complejo y difícil poder entender, y hay que llevarlo así como se está haciendo en esta clase, cosa que no es la práctica a nivel de las iglesias, de desmenuzar, de entrar en esos niveles de profundización, porque en la naturaleza humana se le hace difícil entender que el templo no es el edificio físico, sino que está en nosotros y que está en nuestros corazones. Es como si existiera una limitación y a la vez una necesidad de buscar otra perspectiva de interpretación del evangelio, como si no fuera suficiente con tener
y a practicar esos dos mandamientos clave: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es decir, es como si te necesitara, como si fuera una necesidad buscar algo más, institucionalizar algo más, crear una serie de reglamentos y todo eso para lograr que las personas practiquen y sigan una determinada religión. Entonces, justamente el gran desafío que tenemos es romper con todo eso. Y romper con todo eso cuesta bastante y cuesta mucho desarrollar un pensamiento crítico, pero se puede avanzar bastante en ello si encontramos predicadores como el lujo que tenemos aquí con Nazaret Hasbún. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Luz. Más nadie. Sí. Yo diría que las religiones han sido el gran tabú para las personas, porque las religiones siempre han querido tener al ser humano en la oscuridad. Le conviene que el ser humano no mire más para allá. Y la religión es un medio con el que se puede dominar. Y de la religión también pasamos a los mandatarios, que también lo que quieren es que el pueblo no tenga visión. Y gracias a Dios, nosotros estamos recibiendo estas revelaciones. Amén. Y hay muchas cosas, sí, como dijo Nazaret, que tenemos que desaprender para aprender de nuevo, porque eso está muy arraigado, todo eso en el ser humano. Pero sí se puede y vamos a tratar. Amén. 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 ¿Alguien más? No hay más nadie. Aparentemente, Ok. todos entendimos que en el ¿Podemos orar corazón es... entonces? Sí, adelante. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Dios de gloria. Gracias, 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 Señor. Nos has elegido sin merecerlo, Señor, sin ser digno de su presencia. Pero le ha placido mirarnos y darnos revelación de sus cosas. Padre, dice su Hijo, su amado Hijo, su Cordero Santo, nuestro Salvador, que usted busca adoradores en espíritu y en verdad. Que usted busca adoradores, Padre, no templo de piedra. Henos aquí, Señor. Aquí estamos para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. Reciba nuestra adoración, reciba nuestra exaltación, porque suya es la honra, el poder, es todo, el imperio y la majestad, Señor. Suyo es este universo que te ha creado. Nuestras almas le pertenecen. Gracias, Señor. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Que edifique en nosotros el templo sagrado que usted busca. Que lo pinte de colores celestiales. Que le ponga música de ángeles, Señor. Que su gloria sea manifiesta sobre nosotros, Señor. Sobre nuestro, Señor, se manifiesta su gloria. Todo para edificada, Señor, al servicio de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Al servicio de su Santo Espíritu para gloria de su nombre. Padre, que cada hogar que abrió su puerta, Señor, haya recibido el asiento del Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor,
a todos mis hermanos que usted ha puesto para dirigirlos, Señor. Yo le bendigo ahora. Y le pido que si hay algún en trastorno de salud, Señor, su mano sanadora pase sobre ella. Que si hay algún tormento desaparezca en esta hora, Señor. Que si hay alguna angustia se disuelva, Señor, en esta hora. Yo cubro a mis hermanos con la sangre de Cristo en esta hora y todos lo paso por la llaga de su costado. En el nombre de Jesús. Para sanidad y gloria. Sanidad de su cuerpo y gloria de su nombre y de su reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el divino nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. 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 Dios te bendiga más. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Dios te Margarita. bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria, Bendiciones, gloria a Dios. mis hermanos. Siento un Amén. gran placer porque se unen cada vez personas más maravillosas a esta escuela. Me siento feliz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Amén. 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 Dios te bendiga, Amén. hermano. Amén. Bendiciones. Amén. 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 Pueblo. Bendiciones, Josefina. Amén, Deyanira, y Nazaret, y Luz, y todos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermana. Amén, amén. Amén.